Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por la vida de Ginette González y de Mariela Caquimbo, que cumplen un año más de vida. Por la salud de Antonio Camero, de Giancarlos España, y por el eterno descanso de Fray José de Jesús Correa. Hermanos, desde la verdad de nuestra vida, es desde donde debemos adorar al Padre en espíritu y verdad. Y la verdad de nuestra vida pasa también, no solamente por las cosas buenas que nosotros tenemos, sino por nuestras miserias. En nuestras miserias, Dios se hace el encontradizo, porque es el único que puede sacarnos de nuestras miserias. Es el único que puede enriquecernos en nuestra pobreza. Solo Dios. Por eso la misericordia de Dios va mucho más allá del perdón, porque la misericordia de Dios va a restaurar lo que el hombre ha destruido. Es cierto que Dios quiere hacerlo con el mismo hombre. Es cierto que Dios es el que toma la iniciativa, el que da la fuerza, pero pide también nuestra colaboración. Convencidos de que necesitamos conocer en todo lo que significa la misericordia, empecemos por reconocernos pecadores, por asumir el perdón, pero por reconocer también que si Dios no nos reconstruye, no tenemos nosotros la fuerza para vencer al mal. Reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: yo la persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío, y ya no me llamarás mi amo. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. El Señor es clemente y misericordioso. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tu justicia. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que digne y competentemente anuncie su evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya.
nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida. Por medio del Evangelio, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: Retírense, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, la semana pasada estuvimos leyendo las profecías de Amós. Ahora hoy hemos comenzado a leer una parte del libro de Oseas, de las profecías de Oseas. Si ustedes se dan cuenta, el tenor de las dos profecías es distinto. Pero en el fondo se tienen que complementar la una con la otra. Es mucho más dura, indudablemente, la profecía de Amós. Es un echarle en cara a la gente muy concretamente sus pecados. La profecía de Oseas no olvida los pecados. No los olvida porque incluso es que esa es la realidad a través de la cual el Señor nos va llevando al desierto. Es nuestra propia miseria la que nos va llevando al desierto del Espíritu, la que nos va llevando a lo que el Deuteronomio llama una soledad poblada de aullidos, poblada de cuestiones que ni siquiera podemos resolver, en las que nos encontramos en algunos momentos hasta traumatizados sin poder encontrar solución. Y ahí es donde empieza entonces la profecía de Oseas. El Señor permite el desierto. El Señor permite las consecuencias del mal que nosotros hemos hecho. Y permite las consecuencias para llevarnos al desierto y para hablarnos al corazón. Para hacernos caer en cuenta que no tenemos los elementos de salvación
que nosotros necesitamos, que no tenemos a veces ni siquiera el proyecto de cómo podemos salir de determinadas crisis en las que nos hemos metido. Hoy el Señor también a cada uno de nosotros está dispuesto a llevarlo al desierto. No a un desierto como lugar geográfico, sino al desierto de nuestra propia vida. El desierto que en el fondo nosotros mismos hemos fabricado como consecuencia del mal que cada uno de nosotros ha hecho. Un desierto en el que si Dios no aparece, no encontramos respuestas. Un desierto que sin Dios nos mete todavía en más crisis, nos mete también en la desesperanza, porque eso es lo que aparece en nuestra vida. Cuando surge el desierto, pero Dios no está presente en medio del desierto. Hoy el profeta Oseas dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Ya me han escuchado ustedes varias veces. El corazón no es solamente el órgano que distribuye la sangre en la escritura. El corazón habla de la intimidad de cada uno de nosotros. Dios habla en lo más íntimo de nosotros mismos. Porque es que la mayoría de las crisis comienzan en la intimidad de nuestra propia vida. Hoy, en el Evangelio, encontramos a un jefe judío al que se le ha muerto su hija. Está viviendo, si ustedes quieren, también otra situación de desierto. Está viviendo la tristeza de la muerte de su hija. Probablemente este jefe judío ha escuchado hablar de Jesús. Ha escuchado que le han narrado sus milagros y simplemente cree. Una actitud muy distinta de aquella que Jesús encuentra cuando llega a la casa donde está la difunta. Los que están ahí no creen. Los que están ahí se burlan de la palabra del Señor. Es más, probablemente tienen cómo comprobar que ellos tienen la razón, porque la niña no está dormida, sino que está muerta. Porque el problema está en que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y el que cree que él siempre tiene la razón y que Dios no puede ir por encima de lo que nosotros creemos que son las cosas. No sé si todos los que se burlaban del maestro cuando simplemente les decía que la niña estaba dormida, después del milagro creyeron. Porque no son suficientes los milagros para creer. Cuando los milagros se dan, nosotros tratamos de dar otras miles de explicaciones para no asumir la realidad de los milagros. Es cierto una cosa, nuestra fe
no es la fe del milagrarismo, no está esperando milagros por todas partes. Cree en los milagros, pero vive de la realidad diaria. Vive en la realidad que a nosotros todos los días nos lleva al desierto para que el Señor nos hable al corazón. Esa es la realidad. Ahí es donde necesitamos encontrar al Señor. Hoy efectivamente, no solamente se nos habla de una niña que acaba de morir, el Evangelio también se nos habla de una mujer que está enferma desde hace 12 años, muchos años, y espera también una curación. La curación. Este es otro desierto donde Dios nos habla y donde esta mujer tenía la seguridad de que bastaba solamente con tocar. Era otra fe distinta de aquellos que se burlaron del Señor. Era una fe muy parecida a la del jefe judío que se postró ante Jesús. Era una fe que creía en el Dios de los imposibles. Era una fe que había recurrido, en el caso de la hemorroísa, a muchos médicos. En el caso del jefe de los judíos, sabía que frente a la muerte no había nada que hacer, pero había escuchado hablar de Jesús y tenía la certeza en el corazón de lo que Jesús podía hacer, a pesar de ser jefe de judíos, a pesar de ser jefe de aquellos que más combatían toda la predicación de Jesús, porque sentían una amenaza de su propia religión. Hermanos, que aprendamos la lección del Evangelio, la lección del profeta Oseas, y que dejemos que al menos hoy el Señor en nuestro desierto nos hable al corazón. Que el Señor nos dé la paz. Amén. Amén. Oremos ahora unidos al Señor. Él nos ofrece su amor y viene entre nosotros para salvarnos. Vamos a responder diciendo: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Para que el Espíritu del Señor viva en su iglesia, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que los que sufren puedan recibir la buena noticia de su liberación, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que cuantos sienten su corazón desgarrado encuentren quien los acompañe y consuele, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que llegue a todos la gracia que el Señor nos ha prometido, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que en nuestra patria brote la justicia, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que entre todos los pueblos pueda renacer la alegría y la paz, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Para que nuestra fidelidad a la voluntad del Padre nos convierta en sus activos colaboradores en la construcción del mundo que Él desea, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Padre, que colmas de bienes a los hambrientos y despides vacíos a los ricos. Ven entre nosotros y haznos cada vez más fieles a tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso
como alimento vendrás, dulce como el vino, gigante como el mismo vino, que en espigas y en racimos poblaron la viña y el trigal. Tuyo es mi cuerpo y mi corazón, tuyas son mis fantasías, mis fracasos y alegrías, tuya es mi vida, Señor. Pero aunque soy tuyo y siempre lo seré, hoy he venido a ofrendarme a tu inmenso amor, confiarme en esa sublime acción de fe. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso como alimento vendrás, dulce como el vino, gigante como el pan y el mismo vino, que en espigas y en racimos poblaron la viña y el trigal. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Redentor, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre en el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con todos los obispos y presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos, inspíranos las palabras y las obras, para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestro hermano Fray José de Jesús, que se durmió en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. Hermanos, la paz sea contigo. Y con tu espíritu. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tennos piedad, tennos piedad, tennos piedad, tennos piedad. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tennos piedad, tennos piedad, tennos piedad, tennos piedad. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo. Dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Hermanos, en este momento hagamos nuestra comunión espiritual siguiendo la oración de San Alfonso María de Ligorio, teniendo en cuenta los que hoy no podrán comulgar sacramentalmente, pero que se unen a esta oración pidiendo la presencia absolutamente necesaria del Señor en nuestra vida para poder cambiar nosotros y para poder aprender a hacer la voluntad de Dios. Repitan por tanto conmigo: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que os bendiga Dios con toda clase de bendiciones celestiales y os haga siempre santos y puros en su presencia. Derrame con abundancia sobre vosotros las riquezas de su gloria. Os instruya con la palabra de la verdad. Os enseñe el evangelio de la salvación y os enriquezca sin cesar con la caridad fraterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Los esperamos a mediodía, a las 12, para la oración con María. No faltemos. Estemos ahí. Oremos con la Madre del Señor por las necesidades del mundo y hagamos también para ese momento la oración de santificación de la jornada que oficialmente realiza la Iglesia todos los días. Los esperamos. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mí descansó su mirada.
Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva.